Lunaverse, el Lunaverse. Si sos fan de Luna, seguramente sepas o tengas una cierta idea de qué estoy hablando, aunque no estés muy metido en el tema. Si no sos fan de Luna, ahora mismo puede que estés muy perdido sin saber de qué estoy hablando. Si crees que necesitas una explicación, vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Qué te parecería si tu grupo musical favorito creas una historia a través de todos sus videos musicales? ¿Te gusta la idea? Y si es así, quizás te interesa Luna y el Lunaverse. Hay una posibilidad de que muchos hayan oído hablar sobre Luna por ese meme que se hizo famoso en 2018, en el que casi todos los lugares había un fan de este grupo diciendo "está en Luna", en intento de despertar la curiosidad por ellas. Pero este grupo de 12 chicas va mucho más allá de eso, y el Lunaverse es uno de los ejemplos de por qué todo el mundo en ese momento estaba empeñado en que te hiciese fan de Luna. Una manera simple de explicar el Lunaverse es comparándolo con los universos de Marvel o DC. En ambos universos, series enteras de cómics forman un universo y una línea temporal llena de personajes con conexiones entre ellos de diferentes maneras, sean héroes o villanos. La historia de Luna y el Lunaverse se desarrolla de manera similar, solo que los cómics son sustituidos por videos musicales y los trailers de dichos videos. En este universo, las 12 miembros de Luna fueron introducidas una a una, mes a mes, durante casi 2 años, con una canción y mini álbum en solitario, los cuales eventualmente las unió en subunidades de 3 o 4 miembros hasta que se juntaron en un grupo de 2 integrantes para alcanzar su único objetivo. Este método de introducir una miembro o una unidad cada mes se hace en honor a su nombre de grupo coreano, que significa la chica del mes. En la historia del Lunaverse no solamente está el objetivo último de las 12, también puede que necesites leerte las páginas de Wikipedia sobre las teorías del color y la luna. Puede que alguna más. Esto se debe a que en la historia hay entrelazadas referencias al arte, la religión, la ciencia, la filosofía, el color, la literatura, el cine y por supuesto la luna. En este universo tampoco se entienden ni villanos ni héroes, aunque dentro de este universo algunas chicas tienen métodos cuestionables para llegar a sus metas. Como se ha nombrado antes, las 12 miembros del grupo son las personajes principales de esta historia, asociadas a un color, un animal y un atributo único dependiendo de la subunidad a la que pertenezcan. Aunque hay chicas que dependiendo de su identidad en el Lunaverse puede que tengan un atributo de otra unidad o más de un color. Las 12 integrantes de Luna se dividen en 3 subunidades distintas conocidas como Luna 1/3, Luna of Earth Cycle y Luna IIXI. Solo hay una miembro sin subunidad. No voy a hacer una explicación larga y detallada sobre la historia del Lunaverse porque puede llegar a ser largo y confuso. Pero puedo hacer un resumen que espero realmente ayude a despertar tu curiosidad sobre el grupo. El Lunaverse cuenta una historia de 12 chicas que viven esparcidas en 12 partes de un universo ficticio. El objetivo de estas chicas es reunirse en un solo grupo para crear su propia luna. Pero la meta principal del grupo se completará cuando las 12 alcanzan esta luna que ellas mismas han creado. Por supuesto, si no tuviese giros argumentales no sería una historia, y Luna tiene alguno que otro en su trama. Las tramas principales de esta historia no solo giran alrededor de la luna y las chicas, también se centran alrededor de diferentes facetas del amor y del destino, tocando también temas como la liberación y la rebeldía hacia lo establecido por la sociedad. Luna anima a los fans a que analicen sus videos musicales y que unan sus propios hilos sobre las relaciones entre los personajes, las relaciones con las referencias que se hacen, etc. Esto da pie a que la base fan de Luna, conocida como Orbit, cree sus propias teorías de lo que ha pasado, está pasando o va a pasar en el universo de Luna. Las mismas miembros del grupo conocen la historia del Lunaverse y a veces dan pistas sobre cosas que pueden resultar meramente importantes para la trama. Frases como "hay un motivo para esto" o "esto significa que tenemos una nueva perspectiva" pueden ser desencadenantes de teorías por todos lados. Te invito a averiguar un poco más sobre el Lunaverse y a apoyar la nueva canción de Luna que se estrena el próximo 28 de junio con su próximo mini álbum que promete contarnos un poquito más sobre el Lunaverse.
Yo soy Agus y no sé dónde está la señora Vaca. Si te gustó el video, dale like, comentalo y suscríbete a nuestro canal. Te mando un beso grande y espero que te encuentres muy bien. ¡Adiós!